Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días. Ya estamos aquí otra vez de vuelta. Ya les dije que era un ratito de nada. Vamos a saludar a Diego Ortiz. Diego Ortiz, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ave María Purísima, y muy bien, Felipe. Muy bien, ¿no? Esperando en cualquier momento. De alguna manera. Esperando en cualquier momento ya la invasión zombie, ¿no? Pues ya lo único. La invasión zombie, bueno, yo creo que ya estamos en plena invasión zombie. Pero lo que pasa es que vamos a tener que redefinir muy bien el término zombie y empezar a cuidarnos bastante de todo este tipo de todo este tipo de personajes, pero bueno. Poco a poco. Oye, ¿qué te iba a decir? Empieza... ¿Qué tal el Pro Madrid? ¿Qué tal el Club Argo? ¿Cmo vamos? Pues realmente mal. Cada vez más complicado todo. Vamos bien en cuanto a... Tenemos unos socios maravillosos que responden fantásticamente bien y echan una mano, sostenemos de alguna forma lo que es nuestra oferta de ocio, de cultura, de gastronomía, de relación social, de la mejor manera posible, pero claro, las trabas ya son de tal calibre que en vez de facilitar todas las cosas cada vez nos las complican más. El toque de queda nocturno sumado al cierre de la hostelería que vosotros padecéis más radicalmente nos está haciendo polvo, porque no hay manera de defender. Perdona, Diego, ¿tienes algo conectado? Yo no. Bueno, ya está. Era yo, precisamente era yo. Me estaba oyendo eco y era que tenía el ordenador con sonido. Yo estaba oyendo un eco y creí que erais vosotros, ¿no? Sí, era yo. Perdona. Lo estamos hablando, evidentemente el tema mal. La terraza Santa Caña sigue funcionando. Santa Caña está funcionando, la terraza sigue abierta en la plaza, pero también en unas condiciones complicadísimas porque a eso se ha sumado la climatología, ¿no? O sea, no hay manera de defender un negocio a este ritmo. Es un problema muy severo que vamos a pagar durante mucho tiempo y que va a suponer, desde luego, un drama que casi se va a hacer crónico. De alguna forma, o sea, es muy difícil que remontemos el paro que ya se ha producido, que se está produciendo y que se va a producir. Y que solo está disimulado, que parece que es que con las apariencias es bastante, por lo menos desde el punto de vista político, con por un lado los ERTEs y por otro lado la prohibición de despedir una vez que cualquier empresa, que muchísimas lo han tenido que hacer por absoluta necesidad, la prohibición de despedir vinculada a las excepciones parciales de seguridad social. Claro, por ejemplo, prohibir despedir, ya me contarás tú a mí. Si no tengo negocio, ¿qué quieres que haga? A mí me están llamando continuamente. Oye, ¿quieres un crédito ICO? Oye, ¿quieres no sé qué? Y digo, mira, no. ¿Sabes por qué? Porque hay que devolverlo. Claro. Yo no quiero financiación suicida. Lo que necesitamos todos es que nos dejen trabajar. Y entonces, el asociar de alguna forma la supervivencia de la empresa a una posibilidad de liquidez actualmente es una trampa mortal. No. Lo siento, se ponga como se ponga. Nosotros hemos nacido desde luego, para vivir, y eso implica trabajar. Y últimamente parece que está de moda un tipo de concepto ya de vida en la cual la gente cree que no tiene que trabajar. Cree que existe una teta, que es una teta pública, y que se puede estar en casa fenomenal viendo Netflix, viendo porno, por decir algo, y calentito sin trabajar, que la teta pública le resuelve el problema. Y estamos encontrándonos, ahora mismo con gente que le cuesta reincorporarse al trabajo cuando la empresa le reclama que salga de los ERTEs, porque se han dado cuenta que con el 70% y quedándose en casa, pues se vuelven una especie de homoparásito. Qué pena. Que está muy a gusto. Bueno, de alguna está forma... ocurriendo, es un síndrome que habrá que analizar en el futuro. Además tenemos un histórico ahí, lo hemos visto. Tú fíjate, Andalucía, el tema de los seres, ¿a dónde ha llevado Andalucía a nivel económico?
Pues estamos hablando de 600, 700, 900 millones de euros, creo. Unas cifras de tal calibre que del dinero público de Europa iban destinadas a sacar a Andalucía de ese bucle de miseria y desempleo que la convertía en la comunidad europea o en la región europea no más pobre, sino más desempleada desde luego de todo el territorio español y del territorio europeo. 20 años después de arrasar todo ese dinero en una actuación delictiva inaceptable, pues Andalucía, por no haber podido engancharse a ese tren de esas ayudas de manera digna, sigue siendo la comunidad o la región de Europa, desde luego, con más desempleo. Eso es un hecho que tiene que ver con nuestra percepción de lo que es el dinero público. El dinero que Europa mandaba a Andalucía es el dinero de todos nosotros, empezando por los españoles a través del IVA, vamos a Europa para que Europa lo devolviera a través de ayudas de una forma concreta. Pero es el dinero de todos los españoles y de todos los europeos. Claro, es que el dinero público sale de nosotros, sale de lo privado. Sin lo privado no existiría lo público. Claro, no existe el dinero público, existe el ahorro colectivo. Claro. Ahora mismo todo el mundo debe recordar que probablemente la carga fiscal esté por encima del 65-70% de todos los posibles ingresos de todos los ciudadanos. Sí, yo cuando cuando habla del nivel impositivo noruego, digo, caramba, si nosotros pagamos más, caramba. Pagamos más. Pero es que cada vez que barajan una cifra, la barajan de la forma que consideran oportuna, desvirtuando el contenido real del enunciado. El dinero público se genera solo a través de impuestos. Sí. Y los impuestos que padecemos son de tal calibre que es muy difícil estimarlos, pero sí que se pueden hacer aproximaciones, y para eso ya te digo, somos 75-70%, porque no es el IRPF. No. Tienes el IVA. Cada vez que usted compra una barra de pan, cada vez que usted va a una gasolinera, cada vez que usted se mueve, cada vez que entra usted en una tienda, cada vez que paga usted arrendamiento, cada vez que... Y puedes decir cada vez en todo. Y ahora a eso le sumas los tramos autonómicos, los impuestos especiales, a eso le sumas las tasas, porque se nos olvida que pagamos una tasa de recogida de basuras que es un impuesto. A eso pagas. Y luego, una vez que terminas de sumar todo eso, cuando llegue el momento, recuerdas también la declaración de la renta, el IRPF, que es un impuesto directo. Y el impuesto de sucesiones, que cuando cascas también sigues pagando impuestos. Por supuesto, y el impuesto de transmisiones patrimoniales de actos políticos documentados, el IBI, el IAE, o sea, ya puedes decir todo lo que quieras. Al final, por mucho que nos pegues un discurso, esto estoy pensando en nombre de un político, hablándole a un político, por mucho que nos pegues un discurso, la realidad está por otro lado. Está claro. Y luego además tienes otra cosa, porque parece que ahora ya ha pasado el boom de la noticia, y es el precio de la luz, la subida tremenda que tenemos en la luz, y sobre todo ya no es eso, es la mentira. Vamos a ver, estamos pagando el recibo de la luz más caro de toda Europa. El recibo nuestro de la luz duplica el precio al que, por ejemplo, tiene en Alemania. Y el tema está en luego las mentiras. Ya sufrimos las mentiras con el tema de las mascarillas y la reducción del IVA, y ahora lo tenemos también en el tema de la luz, que nos dicen que no, que es que Europa no nos deja, por Dios, si tenemos el IVA más caro de toda Europa. Pero bueno, incluso aunque no lo tuviéramos más caro, pero tenemos un IVA altísimo. Pero que el problema no es el IVA. O sea, hay montones de economistas que ya han desvelado de cara a la opinión pública que el 65% de la factura de la luz son impuestos. Entre ellos el IVA, pero hay en ese tramo fiscal hay muchos más impuestos, y algunos impuestos están dentro del tipo IVA y otros están dentro del tipo bonificación de no sé qué, ayuda a no sé cuántos, de todas las formas que quieras, pero el 65% es fiscal. Solo el 35% corresponde al precio de la luz. Sí. Y además... Entonces pueden seguir mintiendo, y lo hacen. Eso es lo grave. Hoy Biocambio va a ser un poquito
tenebroso en este sentido, no va a ser precisamente aunque sí que intentaremos dar luego una visión positiva de todo cuando llegue un poquito a la conclusión. Hombre, yo quiero luego dar una buena noticia, o si quieres la damos ahora y luego seguimos. Y es que tenemos el día 8 de febrero, tenemos una conferencia muy especial en el Ateneo, que además la vas a dar tú, ¿no? Me suena. Sobre... Bueno, yo dando acceso a una segunda parte de la conferencia en la cual Alejandro Márquez de Magallanes va a presentar un proyecto apasionante que ya no es un proyecto, ahora mismo es una realidad con todas las de la ley, vamos. Y además es de las importantes e interesantes. Pues adelántanos un poquito de ese proyecto. Bueno, la conferencia va a cursar un poco sobre la realidad, los hechos de lo que nosotros llevamos tiempo desarrollando, que es una tercera revolución, la aceptación de que la situación del ser humano en este momento como rey de la creación, por decirlo de alguna manera, está siendo un desastre. Sí. Y entonces esa tercera revolución lo que nos pide es sensatez como seres humanos, sensatez como animales, como pobladores de la tierra, y la aceptación de un tipo de hechos que llevamos olvidando desde hace mucho tiempo, como que no existen recursos ilimitados. Claro. Es importantísimo entenderlo, no existen recursos ilimitados, la predación tiene unos límites, somos los hiperpredadores del planeta, eso no hay quien lo discuta, y el peso y la presión que estamos ejerciendo sobre el sistema, lo único que va a traer con seguridad, como la biología y la ciencia nos enseña desde hace muchísimos años, y porque esto nos sirve hasta nos sirve incluso de reflexión todo lo que ha ocurrido pues en tiempos arcaicos ya a nivel geológico. Los predadores que presionan demasiado sobre el sistema desaparecen. Está claro. Se quedan sin presas. Y nosotros creemos que no. Y vosotros lleváis muchos años trabajando sobre esto, no es una cosa nueva. Es que es clarísimo. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hablar? De que no es solamente un problema del cambio climático, que todavía existen algunas personas que siguen creyendo que es una farsa o un bulo o una mentira interesada de algunos. No solo el cambio climático, es un problema también de la gestión de recursos. Claro. Todavía hay gente que cree que los recursos son ilimitados. Ya no te digo creer en los Reyes Magos, es que esto es muchísimo más grave. Hace falta tener mucha más capacidad de automentirse y de absorber las ideas de manera absolutamente equivocada para que seguir creyendo, como hay gente, que los recursos son ilimitados. Es alucinante. Hay gente que cree que los recursos son ilimitados. Pues ahora, si te parece, hablamos un poco del negacionismo, por qué hay tanta gente que niega absolutamente todo. Pero antes vamos a recordar, el 8 de febrero... Dime. Te remato. Venga, remata. Entonces, después de hablar de que la gestión de recursos es necesaria desde el punto de vista del ser humano como especie, Alejandro Márquez de Magallanes va a presentar un sistema móvil, un barco generador de energía mareomotriz. Recordaste las energías que se pueden extraer del océano, hay de diversos tipos, porque también las puede haber térmicas, las puede haber biológicas a través de algas o tal, pero las puramente mecánicas son undimotriz y mareomotriz. La undimotriz es sobre el aprovechamiento del oleaje, y la mareomotriz es el aprovechamiento de las mareas. Alejandro Márquez de Magallanes ha construido un barco que funciona, que es absolutamente eficiente y rentable, y además lo ha hecho a pulso con su dinero, después de 20 años investigando, que aprovecha la energía de las mareas de manera móvil, porque la que estábamos utilizando era fija, se colocaba en el fondo del mar y era bastante complicada en cuanto a mantenimientos y costosa, pero esta es bastante sencilla y es un barco relativamente sencillo, que podemos hacer flotas como tenemos de todos los tipos y anclarlas, desplazarlas a donde queramos. En el caso, imagínate el terremoto de Haití. Claro. Se mandan 25 barcos directamente a una zona, pues a la capital, se anclan frente a
frente a la capital y se tiran cables de una bobina, simplemente cables eléctricos. Y ya tienes una generación gratuita aprovechando la energía de la gravedad de la Luna y de la Tierra. Y los grandes problemas, los grandes problemas con este tipo de energía no están en los acumuladores, en cómo acumular esa energía. Es que esa es la ventaja que tiene Alejandro. Primero, el barco de Alejandro tiene acumuladores, no generadores. El generador es el que a través de las aspas y el rotor genera electricidad de una forma que sabemos perfectamente todos desde el siglo XIX, que es cómo se genera la electricidad, que es haciendo quitar una bobina en torno a un magneto o un magneto en torno a una bobina, da igual. Entonces, ese es el generador. Pero el problema siempre que tienen las renovables es el problema de la acumulación, cómo se conserva la electricidad. Ese problema está muy mal resuelto todavía. Entonces, hacen falta baterías muy costosas. Pero la ventaja que tiene Alejandro es que Alejandro tiene esas baterías, pero además no las necesita. Puede tirar directamente línea a tierra. O sea, porque aunque ancles directamente este barco a 2 millas de la costa, y lo ancles en el sitio adecuado para aprovechar ese movimiento de mareas cada 6 horas, aún así una bobina de cable de 6 kilómetros o de 5 kilómetros cabe perfectamente en la cubierta de un barco. Y entonces no tienes que acumularla. Esa es una de las claves fundamentales. Pues no me digan que no es interesante y nos apuntan que el 8 de febrero hay que estar en el Ateneo de Madrid. Supongo que será a las 7 de la tarde, no tengo la hora, será a las 7, ¿no? Sí, más o menos normalmente esperando la confirmación exacta de la hora, pero hemos estado hablando con Maite hace un momento, pero bueno, normalmente en el Ateneo, cuando hemos dado allí conferencias, suelen ser como a las 7:30 de la tarde. La entrada es libre, y no me digan que no es interesante escuchar a Alejandro Márquez de Magallanes y el proyecto Magallanes. Merece muchísimo la pena. Voy a agradecerle a través de Maite, por supuesto, al Ateneo, como el foro más interesante en este momento de Madrid, y no te digo de España, de desarrollo intelectual y cultural. Agradecerle, por supuesto, la ocasión de que este tipo de cuestiones muy interesantes y siempre terribles por ser españolas, pues que tengan un cierto eco, porque lo terrible de todo de cualquier proyecto es que sea español. Joder, tú fíjate Vázquez Montalbán. Como decimos los futbolistas, la lástima es que sea español, porque si fuera alemán tendría el Balón de Oro. Tú fíjate las desaladoras de Vázquez Montalbán, que llevan 1000 años ahí el hombre defendiendo eso, absolutamente gratuitas. Regalaba la tecnología. A mí me dieron un premio en Tenerife que compartí con Vázquez Montalbán y estuve charlando con él del problema gigantesco de poner en juego algo tan sencillo como lo que había desarrollado. Y ahí sigue, Ahí sigue. Parece que no es muy interesante para las eléctricas ni para los gobiernos. Y el hombre regalaba la patente, ¿eh? Regalaba la patente. Sí. Y bueno, yo he estado viendo, me mandó además, creo que fue su hijo, un dossier completísimo desde el punto de vista científico, porque yo dije, oye, esto no puede ser, explícame qué ocurre aquí, porque es imposible que te estén ignorando de una manera tan exagerada, debe haber un fallo técnico. Y me dijo, oye, pues teníamos todo. Y lo estuve revisando con un físico, y efectivamente, como cualquier historia, desde el punto de vista científico tiene pegas, y tecnológicamente tiene pegas, y tiene algunas pegas, pero pegas que son absolutamente pulibles. Lo que hay es del tenis. Claro. Eso es lo que es más difícil de solucionar, el no querer y los intereses que hay creados por ahí. Bueno, pues vamos a recordar otra vez, el 8 de febrero en el Ateneo de Madrid, la entrada es totalmente libre, y no me digan que no va a pasar un rato agradable, porque además de la charla, luego habrá un turno de preguntas, de consultas, donde realmente se aclaran muchísimas cosas. Yo emplazo de verdad a la gente que se vaya tomando un poquito estas cosas en serio, porque la realidad es lo que es, veamos lo que veamos. O sea, que por mucho que no miremos hacia un lado, por mucho que ignoremos algo, la realidad sigue siendo la misma. Entonces, estamos abocados a tener que tomar un tipo de decisiones obligatorias, aunque creamos que no. Así que es bueno que nos vayamos de alguna manera concienciando y de una manera positiva, sin que sea apocalíptico todo. Y además esto tiene otra cosa buena, y es que el Ateneo está muy cerquita de la Plaza de Santa Ana, donde está Santa Caña, o sea que acabar la conferencia y luego tomarte una cervecita en Santa Caña y ya la tarde completa. Está muy cerquita,
salvando que vaya, como ha ido en otras ocasiones, Pedro Sánchez al Ateneo, y entonces corten toda la calle Prado solo para que venga Pedro Sánchez. La única ocasión en las que, o las únicas ocasiones en las que se corta la calle Prado completamente es porque viene Pedro Sánchez. Sí. Cuando ha venido cualquier otro presidente de gobierno, y sabemos que todos los presidentes de gobierno además han sido socios o presidentes del Ateneo, pues cuando viene otro presidente no se corta la calle, pero cuando viene Pedro Sánchez se corta la calle Prado. Yo la última vez que estuve en el Ateneo, que fue Pedro Sánchez, yo en la vida, y mira que tú sabes perfectamente cómo he estado en muchos sitios, en la vida he visto un sistema de seguridad tan brutal como ese, con perros, bueno, un auténtico espectáculo, ¿eh? Un auténtico espectáculo. Bueno, no voy a aprovechar para meterme con nuestro gran Narciso, Sí. pero es real, ¿eh? O sea, esto lo puede verificar cualquiera. Sí. Ningún presidente de gobierno ha cortado la calle Prado como la corta Pedro Sánchez cuando viene con su aparato. Será de seguridad, pero también es de boato, por decirlo de alguna manera. Oye, hablando de lo que estábamos hablando del tema del negacionismo, ¿por qué sale ahora tanto movimiento negacionistas? Nos estamos encontrando, bueno, yo que sé, una de las cosas más estúpidas, los terraplanistas, de que la Tierra no es redonda, por supuesto gente que dice que el COVID es mentira, que no existe, yo que sé, qué mentira el tema del cambio climático. Caramba, el otro día hasta gente diciendo que la nevada que ha caído en Madrid, bueno, en gran parte de la península, pero sobre todo en Madrid, que tampoco era verdad. Dando fuego a una bola de nieve diciendo que era un material plástico. Caramba, ¿de dónde sale todo ese negacionismo, macho? De verdad, Qué monos. es que hay cosas que alucinas, Ese tipo de negacionismo absurdo es de alguna manera friki, es de alguna manera hasta gracioso, pero no tiene tanta gracia. A ese tipo de personas se les olvida que tiene que haber un montón de gente echando un cable y con el dinero de nuestros impuestos, volvemos a recordar, de nuestros ahorros, ocupándose de que haya gente que no muera de frío. Claro. Entonces ellos dicen sus tonterías, o sea que hasta cierto punto son graciosos y hasta cierto punto no. El negacionismo tiene parte de, yo qué sé, de espontaneidad estúpida y absurda, divertida en algunos casos, pero lo que siempre tiene es un trasfondo grave, Claro. grave. O sea, negar ciertas cosas es negar la responsabilidad colectiva sobre ellas, y eso es grave. Todo lo que termina en ismo, ya lo sabéis, Ezequiel, sí, me lo has quitado de la boca. diciendo que es nocivo, y he retado a los oyentes a que me digan algo que termine en ismo o en ista que no sea negativo. Pues el negacionismo, desde luego, cumple esos parámetros, como el fundamentalismo, como el cretinismo, que también suele ir asociado a ambas situaciones, sin que se preocupen las asociaciones de corrección política de que el término cretinismo también tiene una connotación médica. Existe una enfermedad que es el cretinismo, pero no está utilizado el término de esa forma. ¿Qué te iba a decir? Pero ¿hay algún fin, hay algún interés por debajo de cuerda? Claro, porque las cosas no surgen porque sí. ¿Hay algún interés en este negacionismo, algo oculto en que esto se produzca? Siempre hay intereses ocultos en la manipulación de ese tipo de creencias. Cuando me preguntabas por qué hay tanto ahora, es decir, hay mucho más, Sí. En este momento en Estados Unidos, en muchos, incluso ya hay muchos colegios, se estudia las teorías de la evolución, de la creación inteligente, del creacionismo. Intentan enseñar a los niños, como en otros sitios fundamentalistas también de Oriente, que la Tierra tiene 5.000 años. Ese creacionismo es terrorífico. Sí. Terrorífico, gravísimo, y tiene unas connotaciones enormes. La humanidad siempre, y ahora quizá incluso un poco menos, ha estado intoxicada primero por la ignorancia y la incultura, y luego el interés asociado a que la ignorancia y la incultura sirva a un tipo de propósitos determinados. Eso siempre, incluso ahora un poco menos, porque la ignorancia es un poco menor, no mucho menos, pero es un poco menor. El problema que tenemos ahora, y por qué hay tanto, es porque ahora tenemos unos gigantescos amplificadores, que son las redes sociales. O sea, tontos va a haber siempre. Violadores va a haber siempre, solo que ahora nos enteramos mucho más de que hay violadores. Pero violadores hay menos ahora que antes, muchos menos.
pero los tenemos en el salón de casa, la primera de cambio por la televisión o en el móvil a través de las redes sociales. Las redes sociales, otro gran tema para tocar. El por qué, vamos, por ejemplo, hace poco, ayer ya Biden por fin tomó cargo de la presidencia de los Estados Unidos. Trump, bueno, pues Trump, podemos hablar del asalto al Congreso, de por qué ha ocurrido, por qué no ha ocurrido, cosas muy extrañas, pero sobre todo las censuras de las redes, que en teoría están hablando de libertad, de que podemos enterarnos de todo en cualquier sitio, pero nos encontramos con esa censura en las redes, como lo que, por ejemplo, hicieron de cerrar las cuentas a Donald Trump. Aquí, por ejemplo, tuvimos a un alto cargo de la Guardia Civil, un general de la Guardia Civil, que comentaba que se iba a monitorizar las redes para evitar delitos de odio. Entonces, ese afán de mantener, de imponer esa censura en sitios como en las redes o en cualquier sitio, ya tenemos los medios de comunicación que conocemos que perfectamente están controlados, pero también se controla el tema de las redes sociales. ¿Por qué esa censura? ¿Y por qué la gente no protesta contra esa censura? Bueno, primero, ese tipo de control de las redes se lo creen ellos. Es un control estatal, siempre también tiene malos fines, aunque ellos crean que los tienen buenos, pero es también mucho más limitado de lo que parece. En las redes sociales circulan las mayores burradas del planeta, y estamos hablando de las redes limpias de Internet. Sí, bueno, claro. Que hay que recordar a la gente que existe un Internet oculto, y que ese es gravísimo, ese es el vehículo de la delincuencia de todo el planeta. Y de las mentiras de todo el planeta. Pero volvemos a lo mismo, el prohibicionismo es terrible. Este tipo de gente que se empeña en censurar hace un daño gigantesco, incluso a lo que ellos pretenden ayudar. O sea, el pensamiento debe ser libre, y la transmisión y la comunicación del pensamiento debe ser libre. Las ideas como ideas deben ser libres. Los actos, como siempre he dicho, son los que deben estar sujetos a limitación. O sea, no se puede prohibir el Mein Kampf. Es más, hay que leerlo. Sí. Y hay que atacarlo desde el punto de vista intelectual. Es la única forma de rebatir una aberración. No prohibiéndolo lo que haces es al revés, es alimentarlo. Esto ya lo sabemos a través de toda la historia, que siempre la restricción y el flujo de ideas favorece a un tipo de poder normalmente que es nocivo, y por eso no quiere que de alguna manera la gente avance desde el punto de vista intelectual. La censura es siempre, y además el que haya vivido nuestros años de que él habrá conocido la época de Franco y entenderá que la censura es absolutamente necesaria para el dictador. Y esto que se lo pregunten a Maduro, que se lo pregunten al Partido Comunista Ruso, que se lo pregunten al genial presidente de la Unión de Rusia, y que se lo pregunten a todo el mundo. A Cuba, China, Corea, hay tantos sitios donde está ahí la censura. Una censura que yo de alguna forma creo que aquí también sufrimos, de alguna forma un poco más velada, pero aquí sufrimos mucha censura. Sí. En este momento hay casi menos libertad de expresión de lo que la gente se piensa. Probablemente desde el punto de vista político tengamos más libertad de expresión que con Franco, que para eso era un dictador y un carnicero. Pero en otras áreas de pensamiento tenemos más censura que en la época de Franco. Ahí aparece lo políticamente correcto. A ver quién dice algo políticamente incorrecto. A ver quién dice, por ejemplo, a ver quién sale directamente a decir tranquilamente que el Islam, aunque es perfectamente digno y válido como creencia, es profundísimamente machista. A ver quién lo dice, a ver quién entra en una iglesia musulmana y dice esto. A ver qué político lo dice. Y como esto hay 100.000 ejemplos. Ahora mismo hay mucha más restricción de la libertad de opinión por culpa de ese fundamentalismo de la corrección política y del pensamiento único, que en tiempos de Franco, en algunas áreas. En otras no. En otras, desde luego, Franco ya se ocupó bastante bien de limitar el derecho a pensar de la gente. Pero es una realidad. A ver quién lo dice esto. Como si yo digo esto, verás cómo me saltan. ¿Cómo puedes decir que en tiempos de Franco tú eres un facha? Que yo soy más de izquierda que usted, Pero bueno, eso da igual, porque la etiqueta la ponen precisamente los que hacen del fundamentalismo del pensamiento único, lo hacen una religión.
Pero bueno, Tengo... es un hecho. El hecho es que no se debe censurar nada en las redes. Yo creo que Pero no. tendríamos que reflexionar muy bien en torno a la idiotez, porque ¿qué es Internet? Es una línea de teléfono gigantesca. Eso es lo que es. Es un amplificador gigantesco que conecta todo y al mismo tiempo le da amplificación a todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que como herramienta, que es lo que es, las herramientas no son buenas ni malas, son potentes o no potentes. El uso de las herramientas es el problema. Y ahí volvemos otra vez. No es lo mismo usar algo que es un acto, que eso debe tener restricciones, que pensar que es un acto intelectual que no debe tener restricciones. Entonces, ¿qué ocurre con Internet? Que como cualquier herramienta, cuanta más potencia tiene, su uso puede ser más peligroso. Más positivo, pero también más peligroso. Cuando tenemos armas atómicas, la potencia de la herramienta nuclear es de tal calibre que el uso debe ser muchísimo más responsable que el de un destornillador. Está claro. Porque las herramientas no son ni buenas ni malas, pero cuando son potentes son muy positivas o muy negativas. Yo siempre... Entonces, ¿qué pasa? Que el mal uso de Internet que está haciendo la gente debe no limitarse, debe ser sometido a reflexión. Yo niego la prohibición, no quiero que se prohíban las cosas, pero deberíamos pensar muy bien si no estamos haciendo el idiota utilizando Internet la mayor parte de la gente, incluido yo. Sí, está claro. Sí, deberíamos pensar si vamos a tener que vivir en público toda la vida mandando fotos de cuando estábamos en calzoncillos yo qué sé, y se nos veía una mancha por la izquierda, o cuando estábamos llevando al niño al dentista, o cuando estamos haciéndonos selfies. O si te han quedado ricas las lentejas o no del día. Sí, de verdad deberíamos reflexionar si vamos a tener que tener una vida tan pública, tan expuesta, tan absurdamente expuesta y tan sustitutiva de la realidad. Y además... Y yo lo que no entiendo es, primero, quién lo pone y segundo, quién lo lee. Porque ¿qué interés tiene si yo hoy me voy a comer unas lentejas o me voy a dar un paseo con el niño por el parque? Pero es otra historia. Bueno, es la explotación del narcisismo. O sea, yo cada vez que veo un tío con un palito haciéndose selfies por una ciudad en plan turístico, y esto me ocupo de criticarlo incluso a mí mismo y a mi familia, que yo no tengo palito. Pero y desde luego a cualquier oyente que nos esté oyendo y que incurra en esto, me ocupo de criticarle. Es tan ridículo viajar haciéndose selfies que la gente no se da cuenta que por narcisismo o por ego, en vez de captar lo que tienes delante, que es el motivo del turismo, abrir tus miras, lo que se autocaptan ellos. Sí. Yo digo, usted no tiene que hacerse una autofoto. Y no puede vivir el viaje en términos de autofoto, de selfie. Usted lo que tiene que es proyectar. Primero, la cámara debe guardársela lo más posible. La cámara el teléfono está muy bien en el bolsillo. Pero si de vez en cuando lo saca para captar algo, usted lo que debe captar es la realidad que tiene delante, no la suya. Deje usted de hacer el narciso y hacerse fotos en todos los lados. ¿Quiere usted disfrutar de las pirámides? Disfruta de las pirámides. Claro. Entonces, ya nos hemos dado cuenta que hay un tipo de turista de verdad ignorante, porque desprecia lo que tiene delante, que lo único que quiere es captarse él. Y contar lo que ha estado en. Ya ni contarlo, ya te lo colocan, te guste o no te guste, ni siquiera te lo cuentan. Acuérdate la época que nos reíamos mucho con Melchor Miralles. Sí. Y tal, de lo peor que te podía ocurrir es que te invitaran a una casa y de repente cogiera el matrimonio y dijera, ahora os voy a poner, ¿te acuerdas en la época del Cinexin y el Super 8? Ahora os voy a poner el vídeo que grabamos en nuestra luna de miel. Y las diapositivas, ¿eh? El mundo de la diapositiva ha hecho mucho daño, ¿eh? Y te tenían hora y media dándote el coñazo, enseñándote el maldito viaje de la boda, de la luna de miel. Sí. Mira, aquí es cuando estuvimos, mira, aquí es cuando no nos dejaron entrar en el ascensor de la Torre Eiffel, mira, aquí es cuando tal, y te tenían hora y media. Decíamos, pero ¿cómo puede ser la gente tan coñazo? Hemos sufrido todo. Lo hemos hecho todos. Todo lo hemos sufrido, es verdad. Bueno, pues ahora es peor. Sí, porque ahora te lo meten en casa, claro. Antes por lo menos te invitaban a cenar y era el pago que tú hacías por la cena. Ahora que te lo meten en casa y totalmente gratuito, claro. Claro, la invasión es... Además, hagas lo que hagas. O sea, yo, por ejemplo, tengo que tener el teléfono por razones de trabajo. Esto, por ejemplo, es una razón de trabajo. Y tengo que tener el teléfono abierto y vivo por responsabilidad. Somos una familia numerosa, nos ocurren muchas cosas, necesitamos muchas veces estar en contacto por problemas serios, y luego desde el punto de vista de trabajo hay una responsabilidad gigantesca en estar comunicados, si puedes, y esta herramienta es magnífica, que no existía antes, por si
salta una alarma de incendios, por si alguien se ha caído, por si pasa lo que sea, por si hay una rotura de un grifo. No, porque ha venido alguien importante y hay que darle un la utilidad del teléfono es incuestionable, desde luego. Bueno, pues entonces, una vez que esa herramienta de teléfono es bastante útil y necesaria y hay que bendecirla, a la gente hay que recordarle que hace unos años no teníamos un móvil en el bolsillo, y habría que preguntarle si podrían vivir sin ese móvil en el bolsillo. Bueno. Pero eso significa que me están saltando continuamente miles de chorradas, y como no tengo WhatsApp, pues entonces me saltan por SMS. Y yo tengo que mirarlo, por si acaso es importante. Claro. Oye, Diego, como siempre el tiempo corre más de lo que nosotros quisiéramos y nos está acabando el tiempo. Tenemos 5 minutillos y yo sé que estamos muy aburridos a hablar del tema, yo sé que todos los días hablamos de ello, pero tenemos que seguir hablando de ello, porque de alguna forma nos va la salud y nos va nuestro futuro en esto. ¿Cómo ves, qué me cuentas el tema de normas más normas, desnorma, ahora pongo, ahora quito, el tema de la vacunación, cómo va, cómo no va, nuevas vacunas, no sé, ponos un poco al día y cuéntanos qué nos va a ir pasando? Es un tema muy complejo para sintetizarlo, pero volvemos a recordar que la administración pública tiende a convertirse en una burocracia hiperinflada, que además cada vez no solo acumula más recursos y nos sale más cara y es más dramática en ese sentido, más invasiva, además al mismo tiempo se vuelve más ineficiente. Entonces esa hiperburocracia inflada que se sirve a sí misma, se sirve de nosotros, pero se sirve a sí misma, ya no nos sirve a nosotros esa hiperburocracia, sino que se sirve a ella, nos utiliza a nosotros. Esa hiperburocracia, cuando te falta vacunar, no sabe vacunar. No saben vacunar. Son incapaces de montar una logística adecuada de emergencia para vacunar. Solo saben prohibirnos y regularnos las cosas. Solo saben multarnos, sancionarnos, regañarnos, culpabilizarnos. Dar ruedas de prensa es lo único que sabe esta burocracia. Esa burocracia del poder, da igual en qué área. Sí, no, pero no saben vacunar. Entonces resulta que hay un daño severísimo en no saber organizar logísticamente una vacuna, no poner más que trabas burocráticas para no ponerla, que se transmite o se transmuta en personas muertas. Cada día que se tarda en vacunar, si estamos hablando de 400 y pico muertos diarios... Es impresionante, cada día nos cuesta 400 y pico muertos que estos señores no sepan vacunar, porque a lo mejor vacunando nos vamos solo a 75. Y entonces de 400 a 75 hay 325 muertos extras por ineficiencia administrativa. Todos los días, con nombres y apellidos. Hay un artículo del Mundo, del presidente de la asociación, no recuerdo el nombre cómo es exactamente de la asociación, pero es importantísima, de la sanidad privada, diciendo, oiga, señores, que por razones de interés político, ustedes no nos han incluido en el plan de vacunación. Tenemos 285.000 o 275.000 sanitarios listos para vacunar. Tenemos 2.000 clínicas y 400 hospitales privados. Y en la mayor emergencia a nivel nacional que ha existido de salud desde que existe el Estado moderno, hay que hacer una vacunación urgente y ustedes no cuentan con nosotros en el Plan Nacional de Vacunación. Y llevamos 80 años vacunando a todos los españoles. Nosotros llevamos 80 años vacunando. Y ustedes mismos, que no cuentan con nosotros para vacunar a la población, están vacunados por nosotros. Y mírense ustedes cuando quieran el hombro. Y de muchísimas vacunas. Hemos aplicado las vacunas de la tuberculosis, la tuberculina, de la difteria, de la poliomielitis, invéntese usted, acuérdese usted cuántas vacunas. Y ustedes no nos están utilizando para vacunar a la población en la mayor emergencia sanitaria nacional. Y díganme ustedes que el Ruber no puede vacunar a la gente. Fíjate. Es demencial. Es demencial. Pero eso es lo que están haciendo. Y mientras tanto, te cogen y te dicen, no, el toque de queda 5 horas menos. Oiga, ¿no ha visto usted que no funcionan los toques de queda? Que tenemos una herramienta más potente en este momento, que tenemos la responsabilidad de utilizarla. Oye, y yo no puedo... Usted que metiendo a la gente en las casas con este frío, aunque usted pegue toque de queda a la hostelería y a todo lo que quiera, la gente en las casas también se contagia, que se están contagiando familias enteras. Porque la climatología ayuda a que la gente cierre las ventanas. Y una de las claves es la ventilación.
Bueno, pues siguen prohibiendo eso, pero no saben vacunar. Ahora mismo, en un fin de semana, el Estado entero, el país entero debería estar vacunado. Es cuestión de organizar. Sí, de gastarnos dinero, que igual que se gasta en otras gilipolleces, No, se puede es lo más gastar en barato. esto, claro. Es lo más barato, montar Claro. una logística para vacunar a todo el mundo en 2 días es lo más barato. Hay que poner un montón de recursos sobre la mesa, pero son los más baratos, porque lo caro es esto. Oye, y yo, Diego, de verdad, ya que estamos acabando el programa, es que si no lo cuento voy a reventar y no me apetece. Ya la última prohibición, hablando de prohibición, de normas, pero que eso sí que se le da muy bien, la última de La Rioja, que creo que te lo comenté ayer por encima, porque me impactó. Se va a prohibir o se ha prohibido que se hable en los autobuses. Ni tan siquiera hablar por teléfono en los Fíjate, autobuses. para que veas que algo que puede tener una cierta base científica, Claro, como es la emisión del flujo respiratorio, claro. y lógicamente que volumétricamente se puede medir perfectamente esa cantidad de aire expelido, y lógicamente hablando se expele más aire que respirando, pues ese, y chillando más, pues esa base mínima científica, sin estudiar la incidencia que ha tenido, porque puede tener una base científica pero tener poca incidencia, sin ningún estudio serio, termina en una prohibición. Claro. Y esa prohibición termina convirtiéndonos en seres callados, pasivos, silenciosos, que es lo que quieren. Y Por eso mi tapados. mujer, Elena, y me pongo firme cada vez que digo la palabra Elena por la cuenta que me trae, Elena dice que es que en realidad no nos obligan a una mascarilla, la están usando como un bozal. Claro. Y entonces sí a la mascarilla cuando es necesaria, no a ese bozal que tanta ilusión siempre al poder le gusta ponerlo. Hay un artículo muy interesante de Sánchez Dragó sobre el tema este del bozal. Pero fíjate, el señor Sánchez Dragó, que además de los años que tiene y lo que le gusta todo el lío Sí. esotérico y todo lo que quieras y tal, ha sido un militante comunista terrorífico y un magnífico escritor, y lo sigue siendo. Sí, sí. El señor Sánchez Dragó ahora está etiquetado como un nazi. Sí, sí. Sí, sí. Y entonces cualquier cosa que diga, una vez que los pensadores oficiales reparten las etiquetas de, pues no sé, de homologación o intelectual, el señor Sánchez Dragó no dice ninguna tontería la mayor parte de las veces. No me gusta cómo las dice, pero no suele decir burradas. Estoy de acuerdo contigo. Como el señor Pérez Reverte no dice burradas. Ujú. Sabe muy bien lo que dice y hay que analizarlo muy bien lo que dice, y hay veces que hay que no compartirlo y criticarlo. Por supuesto. Pero enseguida se le etiqueta de nazi y se acabó el tema. Pero hay que escucharlo por gente que tiene un bagaje intelectual muy interesante. Los dos personajes de los que Y hemos luego hablado. no compartir la mayor parte No, de las veces no, las no, cosas, ¿eh? No claro pasa que nada no, decir, oye, claro que no. me parece bien estructurado este tipo de argumento, pero no lo comparto por esto y por esto. A mí esto me ocurre con Vox. Digo, oye, Vox, tenéis razón en algunas cosas, pero no comparto esto. Jamás podré ser de Vox. Claro. Porque en algunas cosas, como todo el mundo, tenéis parte de razón. Pero en general, yo no comparto la mayor parte de las tesis y las posiciones. Pero esto me pasa con Podemos. Oye, Sí, señores de pues Podemos, claro. tenéis razón en algunas cosas, Claro. pero en la suma y en el conjunto sois negativos, sois dañinos para la sociedad, aunque en algunas cosas claro que tenéis razón. ¿Cómo no vais a tener razón en algunas cosas? Pero los guardianes del pensamiento único y de la corrección política, que en este momento están en el poder, a otros momentos no están, pero siempre han ejercido el poder, esos guardianes de la corrección única, una vez que te ponen la etiqueta, es una etiqueta absoluta. Son Total. los fachas llamando fachas. Sí, sí. Solo los fachas son los que se dedican a llamar fachas a los demás. Y entonces, una vez que te ponen la etiqueta de facha, ellos, como son absolutistas, son fundamentalistas, ya niegan todo. O sea, ya cualquier cosa que digas es mala. O sea, no podemos decir que Stalin era el mayor asesino de la humanidad, pero que algunas cosas sí que fueron positivas. O que Hitler, que era un alumno extraordinario de Stalin, que también fue uno de los grandísimos genocidas de la humanidad, a lo mejor un par de cosas resulta que tenía algo de razón. Siempre hay algo de Bueno, razón. podemos decir que Fidel Castro, Fidel Castro sí podemos decir porque las etiquetas las dan ellos. Pero no podemos decir que Franco alguna cosita sí hizo bien, nos pongamos como nos pongamos, aunque digamos, oye, y es un carnicero, es un asesino, y yo soy absolutamente crítico con la imagen con la presencia de Franco en la humanidad. Franco ha sido muy negativo para España, y aparte un asesino. Pero, ¿puedo decir que hizo un par de cosas bien?
Claro, todo el mundo ha hecho cosas buenas, No, claro. no se puede. Una vez que te han puesto la etiqueta, se acabó. Diego, ¿sabes? Ya se nos ha acabado el tiempo. Yo he pasado una charla contigo extraordinaria, una que echo mucho de menos. Pero ¿sabes lo que nos ha faltado entre medias? Aparte Nos faltan del teléfono. cosas. No, y sobre todo un Dre Martini. Esta misma charla desde luego. con un Dre Martini en Argo habría sido mucho más interesante. Qué pena. Oye, sigo recordando a la gente que nosotros tenemos, después de decenas, por no decir centenares de miles, de asistencias de nuestros socios a Argo, Ajá. que para eso tienen 7 pisos, tenemos 0 contagios hasta la fecha entre nosotros comunitarios. O sea, hay mucha gente, por supuesto, que ha cogido el COVID, pero en Argo no se ha transmitido y nosotros tenemos la forma de verificarlo, la evidencia clarísima, porque nosotros tenemos a todos los socios directamente localizados, todos a golpe de número de teléfono, de correo electrónico, de vivienda, de número de DNI. E inmediatamente, si 2 personas se hubieran contagiado en Argo, inmediatamente cualquier socio inmediatamente lo habría detectado y nos habría llamado. Aparte que hubiera llamado a los servicios de salud diciendo, además, estas personas también están contagiadas, que para eso está la trazabilidad. Bueno, nosotros hemos tenido 0 contagios. Bien. ¿Eh? Sabemos Y hacer las Martini, cosas. El Dry Martini es un elemento esencial, porque estamos hablando de... No estamos hablando todo el rato de gel hidroalcohólico, no estamos hablando de hidroalcohol. Hidroalcohol, alcohol y agua. Y parece que al virus le va muy mal el hidroalcohol, por eso hay que darse hidroalcohol. Pues hoy el Dry Martini es hidroalcohol. Y se nos da 40% de alcohol, 60% de agua. Y se nos da muy bien, ¿eh? Y se nos da muy bien. Amigo Diego Ortiz, la semana que viene volveremos a recordar otra vez lo de la charla en el Ateneo, porque me parece realmente interesante la que vais a dar tú y Alejandro Márquez de Magallanes. Me parece muy interesante el tema. Sí, señor. Y mi rendimiento de honores a una persona que, aparte de ser un gran empresario, ha tenido el valor, el coraje, la paciencia, la dedicación y la capacidad de esfuerzo como empresario para poder enseñarnos una nave maravillosa que ha bautizado con el nombre de su madre, que es una realidad y un hecho y funciona, y es parte de las soluciones que tenemos que ir encontrando todos, sin aspavientos, con sentido común. La semana que viene lo recordaremos. Muy bien. Señor. Y aprovecho para recordar que España, en tiempos de Zapatero, fue el único país del mundo que generó energía solar por la noche. Sí. Para que entendamos, porque hace falta sentido común. Y que inauguró... La gente metía un generador de gasoil en el parque suyo, que tenía tal, para cobrar las ayudas, y generaba electricidad por la noche. Y de hecho... Se inauguró 3 veces la misma desaladora. Eso también hay que acordarse de ello. Sí, eso también. Por eso la palabra sentido común debe cerrar un poco todas nuestras charlas. Sí. Diego, amigo mío, ha sido un placer estar contigo, de verdad. Y un besazo a nuestra técnico de sonido, a Claudia. Otro para ti, te dice. Muchas gracias, Diego. Un abrazo a todos. Amigo, muchísimas gracias por el rato que nos han prestado. Lo hemos pasado muy bien. La verdad es que charlar con Diego Ortiz es una auténtica maravilla. Y por supuesto la semana que viene pues seguirá aquí. Claudia, que muchísimas gracias. Amigos, un abrazo muy fuerte. Mañana a las 11 otra vez aquí en Nordeste Radio, ¿vale? Adiós, amigos. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.